En este vídeo os traigo cómo Fein, este creador de contenido cripto y trader de meme coins, consiguió más de 2000 sol con esta estrategia, que es una de sus estrategias, que ahora la explicaremos. Antes de eso vamos a hacer una pequeña introducción para ver quién es Fein, quién es esta persona de aquí, que os dejaré lo que es su enlace a su perfil de Twitter aquí abajo en la descripción, y también os dejaré su wallet, ¿vale? Ya que ahora está haciendo lo que es un reto, un challenge con una nueva wallet en estas condiciones que hay ahora de mercado, que como todos sabéis la cosa la verdad está bastante más apagada, está bastante peor, pero aún así hay mucha gente, ¿no?, que obviamente sigue operando. Fein es uno de ellos. En el anterior vídeo que os gustó mucho os traje a Gake, que también es otro perfil en cripto muy importante, en este sentido muy respetado, y la verdad que en este sentido la mayoría de gente no ha dejado de operar, yo tampoco. Pero es cierto que las condiciones de mercado ahora, pues como os comentaba, están mucho peor y por lo tanto ahora vamos a ver esta estrategia que os estoy contando, pero también comentaré algún detalle, ya que esta estrategia sobre todo estaba pensada cuando salieron estos tokens, hace creo que fueron 2-3 meses o algo así, cuando estaba el token este de Mastart, y la realidad es que ahora pues tenemos menos dinero, tenemos una situación de mercado, ¿no?, con los ánimos, con el miedo, y esto también se refleja, ¿no?, al final en los meme coins, en las trincheras, porque tenemos un montón de proyectos de hacía tiempo que ya no van a volver a donde estaban, y tenemos muchos otros proyectos que ahora mismo pues no crecen lo que deberían crecer, ya que hace 2-3 meses o algo así, pues un proyecto que a lo mejor ahora se va a los 1 o 5 millones de market cap, a lo mejor se hubiera ido, ¿no?, a 10, 20 o 30 millones. Entonces hay que tener un poco todo esto en cuenta para la estrategia que os voy a explicar. Y como os estaba contando, Fein es, bueno, aparte de trader, también es creador de contenido. Os dejaré, como he dicho, su Twitter en la descripción, y desde aquí tenéis el enlace para acceder a lo que son sus otras redes. Aparte de esto, deciros que es de los creadores de contenido de todo este tema sobre todo de memes y tokens, low caps, etcétera, etcétera, en Solana, pues que a mí más me gusta. Lo que pasa que el contenido es en inglés, ¿vale? Por eso yo también os estoy trayendo todo esto de aquí. Y vamos a entrar directo, ¿vale?, ya después de esta introducción, a lo que sería una de las estrategias de Fein que tiene él en su canal. Tiene varias estrategias y una de las que él considera más simples y más efectivas es simplemente una estrategia de dip buying, o de comprar las caídas, de comprar los dips. Ahora vamos a ver en concreto todo esto, y os pondré ejemplos con gráficos actuales que yo he estado operando pues todas estas semanas, todos estos días. Entonces, lo que nos dice básicamente Fein, ¿vale?, es que tenemos que buscar tokens, en primer lugar, que tengan un alto volumen, que tengan atención, ¿vale?, en este momento. Luego nos dice también que en cuanto a estos tokens, idealmente, que ahora matizaremos esto de aquí, deberían pasar del millón. Lo que ocurre es que, y esto es lo que comentaba al principio, que para mí esta estrategia obviamente ahora se tiene que adaptar un poco, en el sentido de que tenemos muchos tokens que si antes llegaban al millón, pues ahora igual llegan, ¿no?, a 300, 400 o 500k. Por lo que esta estrategia de dips, en mi opinión, debería aplicarse pues a partir, ¿no?, igual de los 100k, 200k, etcétera, etcétera, y de ahí para arriba. Lo que evidentemente en estos market caps vamos a estar asumiendo mucho más riesgo, ¿no? Básicamente lo que nos dice Fein es que esperemos una corrección entre el 50... Bueno, esto creo que... Claro, él dice un rango, ¿no? Creo que era más o menos 45-65%, 50-65%. Él nos dice que en este sentido lo pongamos un poco nosotros como queramos, y que sea desde el último all-time high. Otra cosa que nos comenta esta estrategia es que contemos lo que es la caída desde el cuerpo, no desde la mecha, no desde la wick, ¿vale? Por eso veis que está desde aquí hasta abajo, y como veis, eso es una caída de un 48%. Aquí también pilla desde el máximo anterior, ¿vale?, lo que sería el cuerpo, no la mecha, tira para abajo, y fijaos que está ese 65% de caída, y básicamente ahí nos dice Fein que es donde tenemos que empezar a entrar, si es que queremos. Pero ¿cómo lo plantea él, no? Él dice que dibujemos primero un 45% y hagamos una primera línea, que es esta que veis por aquí, y luego bajemos a ese 65% más o menos, y dibujemos esa otra segunda línea. Y esto dice que al final va a representar lo que serían un poco nuestra área de compra, nuestra área de interés, y como veis coincide, ¿no?, claramente la línea de abajo
con este soporte que tenemos por aquí. Y luego tendríamos, obviamente, esta otra línea de arriba, donde también vemos, ¿no?, que el precio ha ido aquí a parar varias veces. Lo que nos comenta aquí Fein, ¿vale?, es que si tenemos una aversión al riesgo muy grande y somos un poco más diligents, por así decirlo, pues podemos ya entrar igual en el primer token, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, este de aquí o directamente cuando nos entre en la zona, ¿no? Lo que él, por eso, recomienda, y que en este sentido, para asegurar mucho más el tiro, es que esperemos, ¿vale?, a un lower high o a que el precio realmente se nos apoye ahí después de esa primera caída. Una vez tengamos ese apoyo y se haya confirmado ese nivel y veamos que que podemos seguir tirando para arriba, pues ahí en ese mínimo más alto es cuando dice Fein que tendríamos que entrar poniendo un stop loss, en este caso por debajo de este nivel que hemos dibujado por aquí. Esto sería un poco su estrategia en cuanto al deep buying. Ya veis que es bastante sencilla. Y luego veremos el ejemplo, ¿vale? Aquí en BullX os pondré diversos gráficos para que tengáis otros ejemplos, como decía, de tokens actuales, porque al final este de Mustard es de hace bastante tiempo. Cositas que nos dice, bueno, el stop loss, como veis, por debajo de esa línea, idealmente con tokens de mayor capitalización, no los de 10K de New Pairs. De hecho, yo esto obviamente no lo haría con ningún token ni de New Pairs ni de About to Graduate, ¿vale? Ya a partir de Graduated, que vendrían a ser, como veis, los tokens que ya están en esta zona de aquí, ¿vale? Una vez ya han llegado a ese nivel de market cap y en este caso ya están en PancakeSwap. Por último, vamos a ver ahora también consejos, ¿vale?, que nos da Fein en general, no solo de su estrategia, pero vamos a ver rápidamente lo que os comentaba de la estrategia con tokens actuales. Vamos a empezar por este token, el token de Pika, ya que es un token que ahora, bueno, es un token de estos de noticias, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Que al final sale un evento, una noticia, algo relevante y el token empieza a crecer. Entonces, en la mayoría de estos, a no ser que aquí haya una continuidad, pues como veis, acaban muriendo, ¿vale? Y como veis, si tiramos más para atrás, aquí en la temporalidad de un minuto, podemos ver, ¿vale?, que sí que tuvimos este tipo de oportunidades en el sentido de tener buenas entradas y que no hacía falta en este caso que nos esperemos a los millones. De hecho, este es un token que yo entré más o menos en la caída, creo que fue a los 800, 700, hice un poco de DCA, más o menos de 900 a 700, y si miramos, ¿no?, en este caso podemos ver que cogiendo un poco desde aquí arriba, ¿vale?, como veis, desde el cuerpo, que en este caso sería aquí hasta abajo, justo nos cae en ese 60%. Bueno, que en este caso teníamos, si no recuerdo mal, no ese 45-60%. ¿Cómo lo deberíamos hacer según Fein? Si nosotros no vemos todo esto de aquí, ¿no?, pues sería nosotros aquí dibujar, imaginaos, aquí tenemos 45%, dibujaremos aquí nuestro primer nivel y luego tendríamos que haber bajado esto pues hasta el, en este caso, 65% que habíamos dicho, que sería por aquí. Básicamente lo que nos comentaba Fein es esta, ¿no?, sería nuestra zona. Y en este caso, ¿por qué no puede ir a parar el precio aquí, aparte de la propia corrección y que los memes suelen corregir en este sentido en estos porcentajes? Pues también porque si os fijáis, la línea también coincide obviamente con un nivel en este momento relevante para el precio. Incluso si vemos, ¿no?, el 65%, también podríamos ver que suele coincidir con niveles donde veis que el precio también va a parar ahí, ya sea como soporte o como resistencia. Si hubiéramos entrado, por ejemplo, en esta zona, pues ya teníamos toda esta subida. Estos memes que son noticias, tenemos que ir con ojo porque al final mueren. Esto representa, bueno, hubo una manifestación, si no recuerdo mal, y lo que pasó es que había básicamente un Pikachu en la manifestación. Entonces, esto obviamente se hizo viral, ¿no? Pero es raro que esto volviera al final a revivir porque es una noticia, ¿no?, del día. Fijaos que la zona esta que hemos dibujado nos volvió a venir aquí, incluso volvió a rebotar, pero ya luego para acabar de morir, ¿no?
teníamos realmente esta posible entrada de aquí. Vamos a ver otro ejemplo que en este caso no es una noticia, sino que es simplemente un meme. Han hecho básicamente un CTO, ¿vale? Que es un Community Takeover, y la verdad que lo han hecho bastante chulo, se lo han currado bastante, ¿vale? Es este de aquí. Y lo cierto es que en Pleb también teníamos varias oportunidades. Vamos a verlo en un minuto. Y vamos ahora a ir como antes al principio del gráfico para que podáis ver en este caso pues cómo aplica, ¿no?, un poco esta estrategia de Fein. Estoy mirando desde el principio ya que para mí ahora no es el momento tanto de aplicarlo con tokens de market cap más alto, porque es que no llegan a market caps tan altos y la mayoría de veces no vuelven al punto anterior, al punto más alto, ¿no? Entonces, en este sentido, obviamente, hay que ir con cuidado. Lo que os estaba comentando, como veis, hay una posible entrada. Luego, si os fijáis, aquí tenemos otra alrededor más o menos de ese 65-66%. Luego, si seguimos subiendo, fijaos esta otra de aquí, en este caso 61, 65. Hay bastantes oportunidades en este sentido. Incluso si cogemos más o menos de aquí y nos vamos aquí abajo, ¿vale? Realmente, fijaos que se mantiene mucho en esos rangos. Yo, en este caso, cuando aplico este tipo de estrategias, la verdad que cojo un poco más de porcentaje. Suelo alargar al 70 o 70 y algo por ciento. Entonces, tened en cuenta por eso que a veces cuando caen tan abajo, ¿vale? Es mucho más difícil también a veces de hacerlo levantar. Cuando tenemos momentos así, momentos de lanzamiento, algo que es muy reciente, podemos esperar mucho más este tipo de caídas más pronunciadas. Pero como veis, en Pleb también os he puesto aquí dos ejemplos, ¿vale? Pero fijaos toda la subida que ha habido después. Como veis, aquí también tenemos Ghibli. Este sí que ha sido de los tokens que, bueno, la verdad ha crecido más últimamente. Parecía incluso que se iba a ir mucho más arriba y mucho más pronto. Pero también en este caso, y como pasa un poco con Pica, aunque no tanto, ha sido a raíz realmente de una noticia, ¿no? Esto ha sido por lo de ChatGPT, que básicamente puedes transformar estas fotografías, estas imágenes, ¿no?, a este estilo Ghibli, a este estilo, digamos, de cómic, por así decirlo, japonés. Y entonces, claro, esto también ha traído mucha nostalgia, ¿no?, porque al final hay mucha gente que ya conocía Estudio Ghibli. Lo que os quería comentar es que ahora estamos en un momento de mercado más complicado y, ¿vale?, va a ser más fácil en la mayoría de los casos intentar cazar un runner como estos, ¿vale?, prontito, ya sea 1 o 2 millones por debajo esas zonas, intentar, ¿vale?, sacarle profits en esta subida. Porque ahora estamos en un momento en que cuando tenemos este dip, ¿vale?, como veis, es mucho más complicado que de aquí vuelva a subir. Incluso este primer dip también nos falló. Con lo que, ¿vale?, y por lo que estoy viendo, y sobre todo con la naturaleza rotacional de Solana y el extremo grado de rotación que tenemos ahora mismo a nivel de liquidez, de memes y todo esto, lo suyo es aprovechar este primer tramo, ¿vale? En cuanto a este primer tramo, lo vamos a ver ahora en 5 minutos mejor. Bueno, en este caso sí que había bastante hype. En este caso estamos también empezando bastante arriba. Vamos a ir cuando esto estaba muy al inicio. Aquí tendríamos esa primera caída, ¿vale? Por ejemplo, de un 50%. Luego vamos a ver por aquí arriba. Como veis, esto fue una barbaridad, cómo subió. Vamos a ver ahora esta zona de aquí. 40% más o menos también. Y esta de aquí, que esta es perfecta para el ejemplo, ¿vale? Si cogemos de aquí, ahí nos sale también ese 50%. De hecho, el 45% más o menos. Fijaos que nos coincide con este suelo de aquí. Y luego, bueno, ya habéis visto, ¿no?, cómo siguió todo el tema de Ghibli. Como podéis ver, básicamente siguió la diagonal hasta aquí, ¿vale? Con ese techo por ahora, al menos en esos 40 y pico millones. Entonces, aquí veis otro ejemplo. Evidentemente, con el gráfico así es mucho más fácil, ¿no?, de calcular, pero sí que lo podéis comprobar, como os digo, con nuevos lanzamientos, que siempre tenemos este tipo de correcciones. Y ahora os pondré un último ejemplo. Vamos a dibujar ahí las líneas para que lo podáis ver y ya iremos a la parte final de consejos del vídeo. En este caso, hoy, por ejemplo, tenemos el token de House, ¿vale?, que no para en este sentido de subir. Pues también podemos detectar este tipo de oportunidades. Hay 50%, por ejemplo, y bueno, si miráramos por aquí, lo encontraríamos también rápido. Y con Team, este es un ejemplo de un token muy viral de TikTok, que
como veis, tuvo un run-up increíble, hasta casi 6 millones. Y con TIM me va muy bien enseñároslo porque, como veis, ha vuelto básicamente a despertar aquí desde los muertos, ¿no? Y fijaos, se fue desde los 200.000 a 1,6 millones. Y eso que parecía muerto, ¿no? Desde el all-time high de los 6 millones. Y es en este sentido perfecto porque podemos identificar aquí estas caídas que os digo, ¿no? Por ejemplo, parece que no, pero esta caída de aquí es más o menos, sí, es de un 40%, con lo que más o menos entraría ya ahí en lo que estamos diciendo. Y seguramente será, bueno, esto es una caída igual un poco más, no sé si será un 70 y algo por ciento, un poco más de lo que nos gusta esta caída, pero por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer lo que estábamos haciendo antes, pues dibujaríamos aquí, ¿vale? Más o menos aquí, que sería ese 45%, nuestra primera zona. Luego iríamos, por ejemplo, si aquí queréis hacer del 45 al 70%, ¿vale? Imaginaos que elegís ese rango y luego podríamos poner el stop loss, ¿no? Por ejemplo, por aquí debajo. Y entonces, como explica Fein en su vídeo, pues esta, ¿no? Sería un poco nuestra zona. Y lo que estamos buscando son más cosas tipo así, ¿vale? Justamente esto ahora lo tapa un poco. Un segundo que lo voy a sacar. Cosas así, ¿vale? Que se nos apoye en este sentido el precio, que veamos mínimos crecientes y que veamos que en este sentido la tendencia se puede reanudar, puede seguir, etcétera, etcétera. Es al final... es un poco la idea de todo esto y como veis se puede aplicar, ¿vale? Para muchos tokens. Evidentemente, si no elegimos bien el momento, si nos cae Bitcoin un montón, etcétera, etcétera, esto nos caerá, así que por ahí también está la importancia del stop loss, pero evidentemente vamos a ganar pues muchas probabilidades, ¿no? de que nos vaya mejor si seguimos una estrategia y sobre todo si entramos en puntos así, que no en puntos estos, directamente en el máximo, ¿vale? Porque si entramos desde aquí arriba, claro, nos podemos comer toda esta caída. Y obviamente desde aquí podemos seguir cayendo, ¿no? Pero ya como mínimo tenemos todo este upside desde aquí abajo. A lo mejor tenemos un nivel, ¿no? de soporte, etcétera, etcétera, con lo que ya estamos en este sentido jugando diferente. Y esto sería solo a nivel gráfico, ¿no? Obviamente podemos mirar más cosas, como por ejemplo, bueno, este es un trade que yo sí que en este sentido entré por aquí, también entré por atrás, porque entre otras cosas, si miramos los holders, ahora aquí no se ve, pero durante mucho tiempo el holder número 2 era MEXC, ¿vale? Y no estaban diciendo nada de todo esto y justamente hoy lo han, aún no lo han listado, creo que lo listan desde el momento que estoy grabando este vídeo, creo que lo listan ahora en 40 minutos. Tampoco quiero decir que vaya a hacer nada, ¿no? Pero digamos que en este caso el motivo por el que yo decidí hacer un trade, obviamente no va a ser solo a nivel gráfico. En este caso pues teníamos una wallet de MEXC, ¿vale? Como segundo o como primer holder en TIM. Y encima teníamos por aquí un evento que yo creo que mucha gente no estaba atenta. Creo que es la primera vez que lo han hecho. Y como veis, el ganador básicamente ha sido TIM. Y entonces esto lo que significa es que en este DEX de MEXC, en este exchange descentralizado, el que tiene más puntos básicamente lo listan en MEXC normal, en lo que no es el DEX, en lo que es el CEX, el exchange centralizado. Entonces, bueno, tienes muchos más ojos ahí. Y como yo vi esto antes de que, lo publicaran por aquí, pues también pude, en este sentido, coger una buena entrada. Y bueno, esto es solo para explicaros que obviamente no os fiéis solo de un token a nivel gráfico, ¿no? Hay que tener muchas cosas en cuenta. Como veis, esta es un poco la estrategia de Fein, esta estrategia de deep buying o de comprar caídas. Si os ha gustado, en este sentido, esta estrategia y queréis que os traiga más vídeos así, dejádmelo por aquí abajo, ¿vale? Y os los iré trayendo. Y a nivel de consejos, ¿vale? Fein le da mucha importancia a la gestión de riesgo. Nos habla de máximo un 10% en small ports en el caso de que se tenga muy poco, pero por el hecho de que al final necesitas un mínimo para operar en este tipo de tokens, si no las comisiones se lo llevan, o como mínimo tienes que hacer un porcentaje
pues yo que sé, más que un 10, un 20%, lo que sea, pues para que te compensen. Él habla mucho también de not taking a trade is a trade, o sea, que el no tomar un trade ya es un trade, que a veces es mejor no operar, ¿vale? Por lo que sea, porque el mercado está fatal, porque hemos perdido mucho dinero ese día y nos hemos de calmar y replantear nuestra estrategia y ver que podemos mejorar, etcétera, etcétera. Luego Fein sobre todo entra en high volume más graduated, como decíamos, todos estos tokens que están más aquí en la parte de la derecha. Que si de hecho queréis utilizar esta plataforma para operar, ¿vale? BullX Neo, os dejaré el enlace por aquí abajo en la descripción, ¿vale? Que al final es una de las plataformas que utilizo yo para operar. Bueno, tendréis eso por ahí. Y siguiendo con lo que os estaba diciendo, nos dice que tengamos cuidado con los farmers y streamers en New Pairs, que básicamente son personas, ¿no?, con bastantes seguidores, que esos seguidores pues son su exit liquidity, y lo que ocurre es que te compran no 10%, 20% de un token, a lo mejor en 5K, 10K de market cap, le meten ahí 3 solanas, 4 solanas, y entonces la mayoría de veces venden a los segundos después de que básicamente sus copy traders hayan entrado, ¿vale? Entonces esto a nivel moral obviamente a mí no me parece muy bien, pero la realidad es que está lleno. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. De hecho, yo personalmente no opero New Pairs. Todo esto de aquí no lo opero. Siempre opero a partir de aquí y alguna vez si veo algo muy claro, pues a lo mejor aquí en el medio, ¿vale? En el About to Graduate. Pero el otro, al menos en este momento de mercado, paso de operarlo. Luego, si no ves progreso cada mes, igual estás haciendo algo mal. Tienes que analizar lo que has hecho mal y lo que has hecho bien, hacer un journaling y seguir mejorando, ¿vale? Fein nos plantea que si cada mes estás perdiendo dinero, oye, porque al final ese no es el camino. La idea con esto es ganar dinero, por mucho que sea un 1%, un dólar, da igual, por mucho que sea un porcentaje muy pequeño cada mes, lo importante es que haya esa mejora, ¿no? Que si ves que mes tras mes te va mal, te va mal, te va mal, igual es momento de parar, hacer otra cosa, de reflexionar, ¿vale? Que la idea obviamente al final por la que estamos todos aquí es ganar dinero, y esto Fein pues también lo recalca mucho, que lo tengamos en cuenta. Luego dice que no te compares, que sigas en este sentido tu estrategia y que te compares, pero contigo mismo. Luego también nos comenta que aunque no operes, sí que hay que seguir estando activo y seguir aprendiendo. Ahora es de los momentos más importantes para estar atento, porque es un poco donde podemos seguir con nuestra formación, trabajar más nuestro edge, ¿no? Aquello que nos diferencia, incluso igual aprender a operar en momentos que está más complicado, ¿vale? Al final, en ese sentido, cada uno pues tiene su caso, ¿no? Estos son temas complicados, también es verdad que hay veces que un break, un parón es necesario, ¿no? Y tampoco sí o sí tienes que estar aquí, pues todo el día, ¿no? Pero bueno, yo al final también os digo un poco lo que dice en este sentido Fein. Luego él dice también, si el trade o el proyecto no es obvio, no lo tienes clarísimo, pues no entres. Si ya tienes dudas, pasa. Al final hay 1000 plays al día, 1001 que puedes coger, ¿vale? No vale la pena si ya tienes dudas con una. Y luego que seas el maestro de una estrategia. Lo que os he dicho antes, si estás haciendo profit, ya eres mejor que el 90% de la gente que hay. Y bueno, estos son los ejemplos, ¿vale?, que os había puesto antes por aquí. Como os había dicho, os voy a dejar la wallet de Fein, ¿vale?, aquí abajo en la descripción. No es su wallet principal, de hecho, no sé si la tiene mucha gente, creo que él tampoco la ha querido compartir ni nada, pero sí que ha compartido un poco su challenge wallet, ¿vale? Que ya os digo, ahora no sé cómo estará, sé que empezó muy bien, tenía unos miles y creo que lo pasó a 14.000, 20.000 o algo así su wallet en cuestión de unos días, pero creo que se llevó una mala operación, creo que tuvo pérdidas en la última y que ahora no sé sinceramente si estará en profit o no en profit. Pero sí que la verdad que es una de las personas que a nivel de creación de contenido, sobre todo de trading de meme coins, en mi opinión aporta muchísimo valor, es yo creo de los mejores creadores en este sentido que hay en YouTube, así un poco más grandes, ¿vale? No sé, creo que tiene 20.000 seguidores. Con lo que bueno, os dejo su perfil por aquí. Como siempre, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya sido útil y nos vemos muy pronto en el siguiente. Saludos.